Y desde San Juan de la Laguna, pues nos encontramos con Benedicto Ixtamer. Un gusto estar compartiendo contigo y también agradecerte también por el espacio. Nos encontramos en Spanish School, que es escuela de español. Y lo curioso que he dado cuenta que normalmente al menos en nuestro contexto, el de queremos siempre aprender a inglés, entonces siempre existen academias de inglés, pero no había visto una escuela para enseñar español a los extranjeros. Es como que la inversa, digamos. Entonces, qué curioso, y agradecerte por el espacio. Pero antes que nada, bienvenido, pues presentarte a las personas que seguramente nos estarán escuchando por primera vez o nos estarán viendo por primera vez. Yo siempre hago esta pregunta. Imagínate que estuviéramos en una reunión con gente desconocida, o sea, ¿cómo te presentarías? Alex, me presentaría siempre a lo puro cuate. Es una expresión que usamos en Guatemala. Y a todos los que están ya viendo este espacio, pues me llamo Benedicto Ixtamer, un artista maya de Guatemala. Me dedico a la pintura sobre textil. Y de verdad, gracias Alex. Bienvenido al espacio Eco Spanish School y también en el estudio de arte. Bienvenidos. Muchas gracias, y pues a mí me gustaría también que le des una bienvenida a la gente. De repente alguien cayó en este espacio que solo habla inglés, y porque aparte de pintor, también traductor, tamí comunicador, siento que haces de todo. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Bienvenidos a este espacio en inglés. Claro, Alex. Pues, como digo, hablo así a lo puro cuate. Pues solamente diría, welcome in this spot. This is a unique spot for you to learn Spanish and also to learn art. And thanks to Alex that he's around here. And then take all these images. Thank you. Welcome. No, gracias por este espacio, y la verdad admiro todo tu trabajo. Y cuando muy te conocía cuando andábamos en el Festival Rukush, y siempre te ubicaba en la parte de locución y como presentador. Entonces admiraba el talento de poder dirigirte a las personas, la voz y también la capacidad de poder hablar desde un idioma originario, luego el español y luego el inglés. Entonces es algo interesante, y aparte de eso, pues ya fui conociéndote un poco más ya acerca de tu trabajo como pintor, y admiro tanto todo este proceso y todas las piezas que tenés. Y pues yo creo que se da mucho para poder platicar acerca de todos estos proyectos que al final siento que alimentan a la persona. Creo yo que el arte es como el punto de encuentro con la persona, porque muchas veces como personas siento que siempre estamos buscando como nuestro propósito, cuál es mi propósito. Entonces siempre andamos en busca de ese propósito, incluso a veces nunca encontramos el propósito cuando morimos. Entonces siento que en tu caso creo que lo tenés bien claro. O sea, cuál sería tu propósito. Hablando de propósitos, digamos que en la tierra, ¿por qué estás o por qué vivís en la tierra? Que siento que sería una pregunta que muchas veces no nos hacemos. Correcto. Alex, pero también me encantaría saludar a la gente en mi idioma maya. Y yo hablo un idioma maya, hablo el tzutujil. Soy de la cultura tzutujil de aquí en Guatemala. Y para todos los que ya están viendo este espacio, pues Jurutzilewach, Martios Cheve, Ishkowabe, Hawarihan Tzihobal, Inen pa Tzutujil, San Juan de la Laguna, Guatemala. Eso. Pues hablando del propósito, Alex, cada persona en la tierra tiene algo que hacer. No importa si es grande, mediano o pequeño, no importa. Cada persona tiene algo que corre en sus venas. Sea que
que haya aprendido de sus padres, sea que lo trae, como sea, pero cada persona tiene algo. En mi caso, no sé si puedo afirmar de que nací para ser artista. Y estoy pintando desde que era pequeño y ahora sigo en el arte y orgullosamente, Alex, digo, yo vivo del arte. Me siento totalmente afortunado, feliz, porque vivo del arte. Cuando me refiero en decir de que aprendemos de nuestros padres o de las personas, pues yo crecí con mi papá, ¿no? Yo crecí con mis padres, en este caso, sembrando hortalizas. Ese era el trabajo, ¿no? Y mi padre había rentado una propiedad bueno, tal vez no gigante, pero larguísimo en la orilla del lago. Y crecimos con él, sembrando cebolla, todo lo que era relacionado a hortalizas. Y todo ese aprendizaje, ver a mi papá, que nos decía como a 4 hermanos, bueno, hagamos esto, sembremos la cebolla, preparemos la tierra, ¿qué así? O sea, él nos guiaba con una instrucción práctica. O sea, no era escuela, era la vida, era la agricultura. Y te cuento, y a toda la gente, ¿no? Digo, eso es algo que no puedo olvidar de mi papá, que aprendí bastante. Y ahora estoy aquí, sigo pintando, siembro un poco, siembro algunas hortalizas, pero me encanta el café, vivo con el café. Siento que todo está integrado en mi vida. Tengo una familia, tengo tengo amigos, tengo una gran variedad de cosas que me rodea y siento que con esto puedo afirmar de que soy una persona realizada y aquí estoy. No, pero es un proceso grande como para poder realizar todo esto y igual me gustaría como regresar atrás, el de cómo empiezas tú a hacer arte y todo lo que haces desde cuando empezó este proyecto de vida, el de hacer arte. ¿Cómo es que decides hacer arte? ¿Es por influencias familiares o cómo es que te nace la idea de hacer arte y al final, como decías hace rato, es poder vivir del arte? Claro. Bueno, me encanta este espacio, Alex, porque sí, nos lleva a esta conversación de antes y creo que es muy válido hablar de esto. Mencionar a las personas que influyeron en uno, ¿no? En mi caso, como dije, crecí con mi padre, sembrando, trabajando la tierra, trabajando con diferentes semillas, conocer estas diferentes figuras y vivir diferentes escenarios o ambientes por la mañana, por ejemplo, por la tarde, ver diferentes iluminaciones de parte de la naturaleza o del ajao. Creo que todo este ambiente general me formó bastante. Pero algo muy interesante, también cuando mi madre, que gracias a Dios la tengo todavía, es una mujer que siempre nos dijo cuando éramos pequeños y decía, bueno, necesito su ayuda. Necesito que vayan a recoger flores de tal árbol. Necesito que vayan a traer la corteza del aguacate. Necesito que vayan a traer este tipo de planta. Y yo decía, y nosotros como hijos, ¿no? Bueno, perfecto. Salíamos, cortábamos. Y cuando llegábamos en la casa, ella decía, ok, este es para tal trabajo. Y justamente mi madre producía desde ese entonces sus colores naturales para teñir el textil. Entonces todo esto, yo creo que le doy el crédito a mi madre, porque no empecé arte desde hace mucho y recuerdo en la escuela, yo dibujaba, hacía dibujos, pero en mi familia, mi padre, por ejemplo, no pinta, no dibuja, mi madre no dibuja, no pinta. Sin embargo, tomo la experiencia o la vida de mi padre de llevarnos por la mañana
a trabajar la tierra, tomo el trabajo que siempre nos pidió mi madre para recoger las hojas, pienso que ellos influyeron en mí en empezar a conocer los colores. Entonces digo, mi madre es la mujer que pienso que me empujó en el mundo de los colores. Entonces ya conjugo con la experiencia de las escuelas, de dibujar, de hacer tareas como normal en una escuela, pienso que desde ahí empezó todo. Empieza el proyecto. Y a partir de ahí, ¿cómo fuiste ya involucrándote más de lleno en el arte? ¿Estudiaste ya posterior a eso en una escuela de arte o fue de manera empírica? Sí, siempre está concatenado, ¿no? Crecimos siempre con la agricultura, pero igual queríamos estudiar, queríamos ir a la escuela y las oportunidades en ese tiempo en mi comunidad eran muy cortas. Y yo recuerdo que le pedí a mi papá, yo quiero estudiar. Y mi padre dice, ¿y qué hago? Pero si no hay mayor cosa. Entonces él decía, ok, aquí termina la oportunidad. Entonces terminó mi nivel básico en la comunidad, pero faltaba o quería seguir para el diversificado. Entonces mi primer hermano salió del pueblo para buscar oportunidad. Mi segundo hermano salió del pueblo para buscar oportunidad. Mi tercer hermano salió del pueblo para buscar oportunidad. Y yo digo, el cuarto, ¿qué hago? Podría decir que escapé. Llegué a la capital sin saber. Yo no conocía nada. Y de repente, bueno, yo llevaba el objetivo de estudiar, pero yo no conocía nada, no sabía nada. Entonces, y encuentro a una persona y le pregunto, ¿y qué puedo hacer? Y recuerdo a esta persona, allá hay habitaciones, allá se puede. Y yo sabía que mi hermano, mi tercer hermano vivía allí, pero como no habían teléfonos, o sea, era un tiempo totalmente quizás desconectado a través del teléfono, pero al final pasé una noche allí y justamente mi hermano, ¿no? O sea, como que yo ya llevaba toda la idea de que era por ahí, justamente. Nos encontramos con mi hermano y empecé a vivir en la capital. Quise estudiar. La verdad, fui a meterme en una escuela de turismo y no podía cubrir la mensualidad. Salí, fui para otra escuela que era nacional y específicamente para estudiar contabilidad. Y no le daba. Pero tenía el arte en mente, tenía algo y decía, yo quiero esto. Pero tenía que trabajar, tenía que sufragar gastos y todo. Entonces, al final hallé un espacio en la capital y eran como cursos libres de arte. Y dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y ya en ese entonces yo ya pintaba, ya pintaba, entonces fui a la escuela y empecé a absorber mucho, aprender mucho, pero me era muy difícil porque tenía que trabajar durante el día. Yo era un repartidor de gas propano en la ciudad, que mi hermano igual era uno de los repartidores de gas ahí, y de él aprendí, era mi trabajo, ¿no? Ganaba como 600 quetzales. Tenía que pagar habitación, alimentación, transporte, material y todo, y no alcanzaba. Mi hermano, por supuesto, era uno de los que me animaba. Dale, hermano, yo te ayudo, dale, que yo te ayudo. Y así. Al final, no pude. Creo que estuve en la capital como 7 meses. Y bueno, ya no. Pero recuerdo de que las mismas personas que me rodeaban ya en las clases me decían, dale, man, vos podés, dale. Y me decían también los catedráticos, sí, dale. Pero yo sentía que no. Entonces al final regresé a casa, ¿no? En el mismo año. Y mi padre feliz
porque los 4 habíamos salido y yo regresé y mi padre, bueno, yo te voy a apoyar, vamos a seguir sembrando hortalizas, vamos a seguir trabajando el campo y todo, ¿no? Miraba yo a mi mamá, que era la que ayudaba a mi papá, ¿no? Al final regresé y empecé a trabajar con mi papá. Y mi padre dijo, bueno, ¿vas a estudiar? Perfecto, yo emocionado. Y justamente me manda en una escuela en un pueblo vecino, ¿no? Que era el que tenía ya un diversificado en ese tiempo. Y fui, pero yo no quería esa carrera, porque me gustaba en realidad arte, me gustaba turismo, y no. Entonces uno de mis hermanos, creo que mi hermano, el segundo hermano también ya había regresado y creo que ya él estaba estudiando en la misma escuela, algo así, y me dice, no, ve, estudia. Si no te gusta la carrera, pues al final vas a ver tu camino. Ve y estudia. Pero es que no me gusta. No, hombre, hazlo. Y solamente de esa manera ingresé y al final terminé mi diversificado como maestro de educación primaria. Terminé y como cualquier profesional uno quiere un trabajo, ¿no? Pero recuerdo que mis maestros decían, vas a encontrar trabajo. Eso, fácil. Increíblemente, desde que salí de mi establecimiento, jamás encontré un trabajo. Sí, eso tuvo o sigue el trasfondo, pero nunca tuve la oportunidad de un trabajo. Pero me gustaba arte. Me gustaba arte. Y me encantaba hablar otro idioma, ¿no? Aunque en ese entonces no tenía nada, no sabía nada. Pero en ese mismo tiempo, creo que las mismas oportunidades empezaron a integrarse en mí mismo, porque un día aparece un turista aquí en San Juan con su mochila y solo decía con sus gestos, yo recuerdo muy bien esos gestos, y decía, este es el pueblo mencionaba el nombre, ¿no? O sea, decía, ¿este es San Pedro? San Pedro, pero él me lo mostraba con sus gestos, ¿no? Y yo le decía, no, amigo, no, San Pedro, allá, y que yo así con mis gestos, ¿no? Y él decía, yo allá. O sea, él decía que él iba para allá. Entonces, al final logramos como conectar esa comunicación gestual. Y le dije, perfecto, yo voy para allá. Caminamos, no habían carros, tal vez 1 o 2 carros en ese tiempo. Y en ese justo momento no había carro, ¿no? Caminamos. Y la primera palabra que yo aprendí, que yo le decía al extranjero, porque la condición de la carretera era muy mala, y le decía, cuidado, cada vez que él se resbalaba o que caía. Le dijo, cuidado. De plano, él agarró esa palabra y me dijo, esa se dice watch out, o cuidado, o be careful. Entonces yo empecé a aprender la primera palabra durante el trayecto. Y justamente llegando a San Pedro, él abre su guía, su libro guía, y me dice, voy para este lugar. Y yo paso justamente enfrente de ese. Caminamos, llegamos a su hotel. Encontramos a una señorita que ya hablaba español en ese tiempo, tradujo para nosotros y luego dijo que el Señor quería que yo fuera su guía. Entonces me comprometí en ese momento, le dije, claro, yo no conocía, nunca había caminado con un extranjero, era el primer momento, ¿no? de encontrarme con alguien. Al final ya no fui a mi escuela, porque iba a mi escuela. Me imagino eso fue alrededor de 12:30 o 1, porque yo empezaba mis clases como a la 1:30 en el establecimiento. Entonces, justamente en ese tiempo, ¿no? Al final, yo ya no fui, regresé a casa, busqué a mi papá, le dije, hay un extranjero, o sea, hay un gringo, les decíamos, los llamábamos en ese tiempo, ¿no? Y que quiere ir al volcán y ¿cómo le hago? Mi padre me dijo, solo mira el camino que va para arriba, te lleva a la punta, te lleva a la cresta, que te lleva para arriba, así en el vocablo regional. Perfecto. Eso pasó, el siguiente día fui, lo llevé, llegamos a la punta, y mi segunda palabra o frase fue walk up and walk down.
Es así como empecé como a meterme en el idioma inglés, y de regreso el extranjero me dijo, me preguntó cuánto. Le dije, no, nada, yo no sabía, o sea, no sabía nada de eso. Y él me dice, bien, Benedicto, yo te tengo que pagar. Y incluso yo rechazaba lo que él quería darme. Me paga, y esa fue mi introducción con el turismo. En una segunda oportunidad, y es aquí donde se conecta mi arte. Entre varias oportunidades, pero una de las claves, uno de los turistas me preguntó, creo que después de la caminata, Benedicto, ¿y a qué, después de los tours o después de todas las actividades que haces, qué otra cosa haces? Y yo le digo, pinto. Y él sorprendido me dice, ¿de verdad pintas? Sí, pinto. Y él así muy rápidamente me preguntó, ¿puedo verlas? Claro, ¿por qué no? Lo llevo en mi casa, en mi habitación. Recuerdo, mi padre me había dado una habitación como de 2 metros, tal vez 2,5 metros, pero era una habitación bien chiquita, pero para mí era muy especial porque venía de mi papá o de mis padres en este caso. La habían construido con sus manos y era bien chiquitilla, pero era muy especial. Entonces llevo al extranjero, o en este caso a la persona, y encontró mi cuarto, tal vez no repleta de obras, pero yo, o sea, ahora que trato de recordar eso, mis paredes estaban casi llenas de cuadros. El Señor, sin tartamudear, solo dijo, ¿las vendes? Y yo le dije, no sé, o sea, yo con eso, yo las quiero comprar. Y yo decía, pero es que como yo nunca había vendido, o sea, no sabía nada de ese proceso de venta, ¿no? Y me dice, no, yo las quiero. Y yo recuerdo que él había tomado mis obras, casi todas, con la evolución. Porque creo que tomó 1 o 2 o las obras como mis primeros cuadros. Tomó otras como un proceso intermedio, ¿no? Entonces, y otras de los últimos cuadros. O sea, pienso que este hombre llevó la evolución, mi evolución completa en el arte. Y solo recuerdo, dijo esto, Benedicto, tú no necesitas ayuda. Solo me dijo eso. Tú vas a caminar solo. Tú puedes. No necesitas ayuda. Y yo sorprendido, o sea, era algo, ¿no? Que viendo que él compró mis obras y las pagó, ¿no? Las pagó. Yo digo, wow, o sea, con el arte, ¿no? Esa fue la entrada. Para mí fue punto de partida para empezar a vender arte. Pero eso yo te cuento, eso fue... necesito asegurarme de esta fecha, pero entre el 2001 o 2. Sí, porque yo empecé en San Pedro, en la otra comunidad, en el 2000 y me gradué en el 2002. O sea, 3 años. Pienso que fue en el 2001, alrededor de eso. Él me compra las obras. Y esa fue mi puerta, Alex. Esa fue mi puerta. Y ahí empezaste a caminar. De ahí. El de entender que sí, o sea, que sí se podía vivir o trabajar haciendo arte. Correcto. Y así empezó mi vida. Por supuesto, como cualquier joven, ¿no? Yo tomaba arte como algo que me gustaba, como un hobby. Exacto. Pero desde que vi que sí compraban mi trabajo, dije, este es el momento. Empecé, pero como recaídas, ¿no? Dejé otra vez y volví otra vez y así hasta en el 2004. En el 2004 me encanta hablar, Alex. Me encanta hacer amistades por donde quiera. A mí no me cuesta hablar con los amigos o con las personas. Y
encuentro una persona y me dice, me gusta tal cuadro. Y me pregunta, ¿no? ¿Cuánto valía? Le dije, si te gusta puedes llevarte la obra. Y sabes, esa fue mi entrada en el extranjero, amigo. Llevó mi obra, la llevó para su país y la lleva en una galería. Ponen en la galería y la galería dice, queremos a Benedicto para una exposición aquí en el extranjero. Esa fue mi segunda puerta. Y empecé a viajar, a exponer, en este caso, arte en el extranjero desde el 2004. Desde el 2004 y así, sucesivamente, o cada año viajo al extranjero para exponer arte. Pero esas fueron como los puntos, ¿no? Para poder llegar a, no sé si al mercado internacional. Sí, o más personas. Creo que también, por lo menos creo que Guatemala como país, creo que casi no nos ubican, digamos, en el mapa de donde queda Guatemala. Entonces también la gente piensa que también no tenemos arte, pero en realidad creo que tenemos un montón de arte perdido ahí. Creo que eso es lo que hace falta, el de poder como buscar el camino o encontrar como una puerta para poder lanzar, digamos, nuestras artes al mundo, podríamos decirlo de esta manera, y eso es como muy interesante. Entonces ahí empiezas tú a poder como ya a dedicarte de tiempo completo cuando ves estas oportunidades, cómo es que empiezas ya a vivir del arte, digámoslo de esta manera, porque antes supongo que decías que en esos años creo que no habían tantos pintores que se dedicaban de tiempo completo a haciendo arte. Creo que era como decías que como un hobby. Incluso ahorita en muchos lados el arte es como un pasatiempo o la gente lo mira así y no vivir del arte. Claro. Pues por eso desde ese tiempo, ¿no? Todo empezó a cambiar. Empecé a tener mis oportunidades. Como dije, quise trabajar, ¿no? Y nunca encontré un trabajo. Pero me encantaba, tenía amistades, me encantaba comunicarme con los extranjeros. Y no sé, yo era muy curioso. Ya me llamaban para hacer traducción del Sotujil al inglés o del español al inglés. Mi inglés era muy corto en ese tiempo, pero la gente me llamaba y así empecé a desarrollar más. Empezamos con el equipo, ¿no? Con la escuela de español y así empezamos a integrar todo, pero te cuento, en el 2004 fue la puerta. Ahí empezó. Ahí empezó todo. Y cubrí como, creo que 2 exposiciones en ese lugar. Y una maravilla, man. O sea, una maravilla. Y te soy sincero, tampoco tenía dinero en ese entonces. Que necesitaba pensar la visa. Que necesitaba pensar la documentación. No tenía nada, man. No tenía nada. Sí, ganaba, pero era para sufragar los gastos de la casa, ¿no? Pero sí, necesitaba pensar la visa, necesitaba pensar ¿cómo se llama? El boleto, todo. Al final, mis amigos, con su ayuda, ¿no? Pudimos hacer todo y empecé a abrir puertas. En el 2004 empecé a viajar. En el 2005 otra oportunidad, en el 2006 y así sucesivamente empecé a viajar. Y con eso yo te garantizo o te lo afirmo que sí, yo sí vivo del arte. Vivo del arte y por eso me fascina. Me encanta ver gente que hace arte, que se dedica, no importa si el tipo de arte, pero me encanta ver esa gente porque me conecto rápidamente con ellos. Me encanta verlos desarrollar lo que tenemos o lo que corre en nuestra sangre.
Y me encanta ver gente de nuestro país haciendo arte, porque sabemos, o yo sé exactamente, vos no me dejarás mentir, en Guatemala tenemos talento y necesitamos dar a conocer, ¿no? Necesitamos sacar esta capacidad intelectual, ¿no? Y plasmar, sea sobre una manta o sea a través de un instrumento, o sea, en Guatemala tenemos talento. Por eso me encanta, Alex, en encontrar gente, y eso ha sido mi vida, ¿no? Ahora me relaciono con gente que hace arte y con vos, man. No, pero qué interesante escuchar todos los procesos que normalmente la gente no ve, digamos, de dónde viene, cuál ha sido todo este proceso. Al final creo que lo que la gente veía es el producto, pero no el camino, digamos. Entonces, qué alegría como escuchar las historias de artistas y también ver ese proceso. Ahora, háblame un poco de, ya específicamente de tu trabajo, cómo es la idea de tus piezas, cuál es el concepto de tus piezas. Hablábamos hace rato que como que involucras como también una cuestión de manifestación social, digamos, como una cuestión más de ver cómo involucrar el arte o cuál es la relación de tu arte contra la sociedad, incluso con la política. Bueno, el arte es libre, Alex. Exacto. Sí, la verdad yo inicié con el estilo pueblo, o sea, vistas normales de mercados, de personas, escenarios normales, en otras palabras, los paisajes, los escenarios de mercados, o sea, el estilo pueblo. Pero algo antes que continúe con eso, Alex, yo empecé a pintar sobre el textil de mi madre. Yo no sabía, Alex, o sea, por eso digo, le doy el crédito a mi madre. Mi madre es y fue la primera persona que me empujó con eso, podría afirmar, y empecé a pintar sobre sus tejidos. Primeros cuadros. Y yo no entendía nada sobre el panorama. Ahora, ella es la primera persona que me produce el textil como manta para mi arte. Entonces, todas mis piezas ahora las pinto sobre tejido. Oh, yeah. Y mi objetivo es incorporar las diferentes huellas, las huellas de diferentes generaciones en una pieza de arte. Entonces, todas son textiles. Y parto desde ahí. Ahí es donde inicia, porque sé que las madres son el corazón de nuestra cultura. Sé que las madres son las personas fundamentales de nuestra cultura, y es por eso yo empiezo con el textil. Y ese es en cuestión de manta, de la tela que uso. Pero ya para el proceso de mi arte en general, yo inicio con una investigación. O sea, yo camino, hablo con la gente, a veces llego en la casa de las personas con el objetivo de absorber contenido, de investigar contenido. Hablo con las personas adultas, por supuesto en mi idioma maya, ¿no? En el Tzutujil. Los escucho y trato de doblar, o sea, dibujar lo que ellos hacen. O sea, yo hago una historia a viva voz. Yo absorbo esta información y la traigo o la transformo ya a la tela. Entonces, mi objetivo es seguir haciendo historia real, revivir la historia a través de mi arte. Y por eso digo siempre, si tú quieres una pieza de historia a través de mi arte en tu casa, porque eso es lo que hago. Trato de recuperar la historia y la pongo sobre tela, sobre la manta. Y en este caso yo hablo mucho de la cultura, como en primera plana, hablo mucho de la cultura, todo lo que se relaciona
de mi vida, de las historias de mi comunidad, de las personas. Eso lo globalizo en diferentes estilos, como el estilo pueblo, a veces en el estilo vista de pájaro, también en el nuevo estilo que trabajo. No es tan nuevo porque empecé a publicarla en el 2010. Tuve una primera exposición de eso en el 2010 sobre los gigantes, o sea, algo sobre un realismo mágico, podríamos decir, porque este estilo es diferente, ¿no? Es diferente, pero con este estilo o con este estilo transmito las protestas de las cosas que suceden en Guatemala, específicamente. Entonces, sí, este tema, con este estilo, trato de reflejar lo que está pasando en nuestro país, específicamente con este tema. Y sí, hablo de cultura, pero también hablo de los problemas sociales. Exacto. Hablo de los problemas que vive nuestra Guatemala y por eso entro con una investigación antes de producirla, porque quiero entender primero por qué se da y crear la idea y cuál sería su posible solución. Quiero que mi pieza sea realmente una pieza que muestre el problema, una pieza que muestre el problema, pero que también sea una pieza que dé la idea de una solución. No, eso no son piezas que simplemente transmiten el tema, sino que quiero, o sea, a través de estas obras planteo las dos cosas. Exacto. Exacto. Me gusta la manera de... Yo creo que es lo que me gusta más, como la manera de cómo los artistas materializan todos sus pensamientos, incluso todos los sentimientos. Entonces, convertirlo en arte, al final, en una cuestión de manifestación, pero a través del arte. Y yo creo que ese es lo más interesante, el de poder sacar todo tus sentires y convertirlo en arte. ¿Cuál es tu conexión, consideras, con el lago que está aquí dentro de todo este proceso que haces, de todos los proyectos que tienes? Porque incluso estás cerca del lago. ¿Crees que también interviene de alguna manera con tu persona, con tus procesos creativos a la hora de realizar las obras? Afirmativo, Alex. Afirmativo, sí. Pues yo puedo afirmar que soy hijo del lago. Yo vivo en la orilla del lago y me siento muy orgulloso de haber nacido en San Juan de la Laguna, pueblo que está en la orilla del lago, y por eso lo afirmo que soy hijo del lago. Ahora, la conexión. Pues como comenté desde el principio, crecí con mi padre sembrando hortalizas en la orilla del lago, pues usamos el lago. Y ahora sigo aquí, en un espacio diferente, pero en la orilla del lago, pues sigo con la conexión. Una de las cosas que casi no necesito decirlo, pero el momento lo amerita, ¿no? Después de pintar, necesito a veces relajarme por un ratito, necesito aire libre. Entonces lo que hago es caminar en la orilla del lago. Caminar en la orilla del lago. Me meto a veces en el lago con un palo o no sé, o en la misma orilla del lago y empiezo a juntar el plástico, empiezo a juntar la basura, en general trato de sacar la basura que está contaminando el lago. Por supuesto son botellas, ¿no? Botellas, plásticos, y eso definitivamente no solo da un mal aspecto, sino que realmente es una contaminación.
Entonces, lo único que hago es sacar y las dejo en un solo lugar para que se seque y luego las llego a traer. En algunas ocasiones puse costales en un solo lugar y para que la gente depositara la basura. En fin, pequeñas cosas que siento como responsable de querer hacer algo con el lago. Y eso es algo personal, o sea, lo hago de verdad en mi tiempo, en el momento cuando necesito aire libre. Eso es lo que hago. Camino en la orilla del lago, recojo basura y eso es lo que hago. Por supuesto, como parte de la sociedad, pues necesitamos intervenir, ¿no? Necesitamos entrar para hacer algo por el lago. Porque sí necesitamos, o sea, es necesario dejar estos recursos a nuestros futuros, ¿no? A los niños, a nuestras familias, porque sí tiene que ver mucho en la vida. Las plantas, ¿no?, que está dentro del lago tienen sus propias funciones y por qué no continuar con eso, ¿no? Sí, definitivamente me identifico con el lago, me siento responsable de su condición, pero también tengo la obligación de hacer algo. Es lo que te iba a decir, yo creo que debería ser obligación nuestra de poder como que cuidar nuestros entornos, que al final somos, de ahí somos, es nuestra casa, pero pues por muchos factores creo que se ha perdido tanto la conciencia y como que esa humanidad de poder también conectar con la tierra, que al final somos de la tierra. Entonces son cuestiones como que incluso son cuestiones grandes de debatir, porque igual existen otros factores que intervienen y que contaminan más. Solamente hay que escuchar el alma, hay que hacer lo que está en la mente y poner, sea sobre una tela, sea sobre madera, sea a través de un instrumento, sea cual sea la forma de expresar, hay que desarrollarla. Porque, por eso yo afirmaba, en Guatemala hay gente creativa, hay gente artista, hay talento, pero como se nos ha creado esa idea que no se puede vivir del arte, entonces incluso nosotros mismos lo afirmamos, no se puede, no lo hago. No, yo invito para todos ustedes que están viendo el programa, pinten, dibujen, canten, bailen, plasmen sus ideas. Estas ideas que tienen en la mente, otras personas no la están pensando. Otras personas no la han visto. O sea, todo lo que ustedes tienen en mente o lo que tenemos en mente son cosas nuevas. Por eso invito a todos para que juntos digamos, sí se puede vivir del arte y sí necesitamos expresar, emitir nuestro sentimiento a través del arte. Y en Guatemala, sí, yo sé, es difícil, pero es oportuno para que podamos expresar lo que tenemos. Así que invito a todos, Alex, y yo soy la persona que afirmo que sí se puede vivir del arte, siempre y cuando tengo que ubicarme y decir, sí, yo hago arte. Yo hago arte y la persona que aprecia mi arte, muchas gracias. Y la persona que no le gusta mi arte, pues muchas gracias. Lo más importante es plasmar lo que nace en mi corazón y lo que dice mi mente o lo que puede ofrecer mis manos, mis pies, pues plasmarlo y decir de que este es mi trabajo y esto es lo que hago. Y al final es arte, o sea, es que arte se ha globalizado como una sola palabra y no se mira como algo creativo, algo de trabajo. Por eso como que se tiende a dividir, a separarlo, ¿no? Para mí es mi trabajo, vivo de eso, vendo arte y con eso hago mi vida. Así que invito a todos para que hagan arte. Bueno, creo que el tiempo se nos fue rápido, pero gracias por
por compartir con nosotros tus experiencias, cómo ha sido todo ese proceso, como ejemplo de que al final sí se puede vivir del arte sin importar en qué circunstancias estás o de dónde venís. Creo que lo que importa es hacia tener claro y saber hacia dónde quieres ir, y siempre, como dices, hacerlo con corazón y mente, que al final creo que es lo más importante, como el corazón siempre como creo que ese es el peso, digamos, de un trabajo. Como vemos acá, ya no solo es un cuadro porque se vea bonito, sino que también hay un sentimiento humano detrás de ese cuadro, hay pensamientos detrás de ese cuadro. Entonces es como que completo. Por lo general pues casi no se ve todo ese proceso. Entonces de agradecerte por este espacio y tus redes sociales, cómo podemos contactarte, ver tu trabajo. Si estamos aquí en San Juan de la Laguna, ¿dónde te ubicamos para las personas que quisieran también visitarte? Gracias, Alex. Pues sí, estoy como a 2 minutos del embarcadero principal de San Juan de la Laguna, cerca de la orilla del lago, y tengo un sitio web, es benedictomayanartist.org, y mis redes sociales están marcadas como Benedicto Ishtamer. Pues ahí están, los espero. Muy bien, pues algo que quieras agregar para cerrar este espacio, que estuvo pues interesante y muy amena la plática. Alex, es agradecerte, mano. Es agradecerte por el espacio y también felicitarte por seguir recuperando historias, archivando de manera audiovisual la historia de la gente. Y de verdad te felicito con eso, y además muchas gracias por el tiempo, mano. Espero gracias. volver a verte, y que recuerda, gracias. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Gracias. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. No, gracias, un gusto. Entonces ahí, gracias por compartir también todos tus conocimientos. Alguien ahí pueda tomar algo y ir también aprendiendo y acomodando a su manera estas experiencias. Y pues agradecemos a la gente que estuvo escuchándonos y viéndonos, y pues esto ha sido todo por hoy en este episodio. Pues nos vemos en una próxima y pues se cuidan.